que aman su venida. Entonces en lo espiritual, hermano, no es algo, no es que solo uno va a obtener la corona, sino que es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, la iglesia que llega al final, la iglesia que logre, hermano, llegar a esa etapa de una iglesia escogida y fiel, que hemos hablado en otro momento. Entonces, fíjese que quiero que veamos un poquitito eso de la carrera, hermano, de correr. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, voy a rapidito ahí para que hagamos una introducción así rápido y podamos ver algunos puntos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice esta versión al día, despojémonos. Mire esta versión como dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Esta versión dice: corramos con perseverancia. Mira otra vez la carrera. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces nos habla, hermano, también de correr con perseverancia, de que hagamos esa labor de ir más allá, hermano, de que nosotros, mire, lo hagamos de una manera que lleguemos, hermano, al final. Fíjese que estaba revisando esa palabrita, la palabrita, esa perseverancia, que también se puede traducir como paciencia. Dice que es resistencia, hermano, o aguante. Yo subrayé ahí dos cositas que me parecieron interesantes. Es una resistencia, pero alegremente. Es una resistencia, pero con una esperanza, hermano, algo esperanzado. Es como tener, sí, estamos pasando un mal momento, pero se sabe que pueden venir, o que estamos esperando un mejor tiempo. Entonces habla de constancia y perseverancia, esa palabra. Entonces, ¿cómo será una carrera con perseverancia? Es una carrera, hermano, que es constante. No hay, mire, ahí diría, no hay receso, no hay manera de que nos detengamos, sino que es una carrera que va constante. Mire, otras versiones, yo me fui a buscar esa partecita de ese versículo a otras versiones. Se los voy a, tal vez ahí lo presentamos, ahí lo tienen los hermanos. La versión de las Américas dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Jerusalén 2001 dice: corramos con constancia la carrera que se nos propone. La versión Dios habla hoy dice: corramos con fortaleza. Mire, todas estas versiones nos enriquecen, hermano. ¿A qué se está refiriendo esto? Permanezcamos corriendo con resistencia, dice esta versión, la Kadosh. Dice la pueblo de Dios: corramos resueltamente. Esa me gusta bastante. Mire, a eso quiero ir. Corramos resueltamente, hermano, el combate que se nos presenta. Pero una versión llamada Traducción Nuevo Mundo dice: corramos con aguante. Mire qué cosas, hermano. Y yo así le puse el tema, fíjese: corramos con aguante. Ese es el tema, me gustó esa versión. Corramos con aguante, hermano. Es que de eso se trata, hermano. Hay que correr con resistencia, hay que correr con perseverancia, hay que correr, hermano, así con paciencia, dicen otras versiones. Pero esta versión dice que hagamos ese recorrido y que lo hagamos con aguante, hermano. Entonces, ¿qué será correr con aguante, hermano? Imagínese, va, que si hay sed, pues hay que aguantarnos, hermano. Aquí voy a poner el tema. O yo le puse corramos, creo que le puse el tema, corramos con aguante. Tal vez ya me eché a perder acá el tema. Corramos con aguante. Es que solo de esto podríamos, hermano, quedarnos hablando de que cómo sería una carrera en la cual se requiere, hermano, mucha resistencia, y que realmente, hermano, mire, no es una carrera donde todo el terreno está así como planito, hermano. Hay veces donde nos va a tocar pasar lugares escabrosos con bastantes piedras. Nos va a tocar, hermano, en algún momento pasar las aguas. Nos va a tocar pasar en algún momento
donde hay fuego, donde hay brasas. Entonces, pero la palabra dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego pasares, no te quemará. Entonces, es un terreno, hermano, es una carrera. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algunas competencias que los competidores, ellos corren, pero después les tienen más adelante una bicicleta para que vayan en bicicleta. Después los pasan por un lago, hermano, para que también hagan competencia de natación. Y luego así varias competencias en una sola. Entonces son pruebas, así nos toca a nosotros, situaciones que nos toca vivir, hermano. Pero qué bueno es que, mire, esta palabrita, mire, que lo hagamos con aguante. Entonces es bien importante, hermano. Yo se lo resumo aquí, todas esas versiones. Es muy importante que corramos con paciencia, que corramos con constancia, que corramos con fortaleza, que corramos con resistencia, que corramos resueltamente, hermano, que corramos resueltamente y que corramos con aguante. Entonces yo quiero hablarle, hermano, de que realmente esta carrera la vamos a correr, como dice el verso 2 ahí, hermano, que el verso 2 de Hebreos 12 dice que Jesús soportó la cruz, dice, porque Él vio lo que tenía por delante. Entonces nosotros vamos a soportar cualquier cosa, vamos a tener aguante ante cualquier prueba si nosotros sabemos qué es el premio que está por delante, hermano, que es mucho más glorioso que cualquier situación adversa que podamos pasar. Entonces hay un punto bien importante, Dios santo, me he tardado bastante en la introducción, pero vamos a ver cómo salimos. Hay un punto bien importante en esto, hermano. Mire, la Biblia dice en Isaías 40 que aún los muchachos se cansan y caen. Eso dice Isaías 40, 28, por allá de estar. Dice que los muchachos, los mancebos, dicen otras versiones. Usted sabe, los muchachos tienen fuerza, hermano, pero dice que aún ellos se cansan y caen. Entonces, esto no se trata, hermano, esto de aguante, esto no se trata de capacidad física ni de habilidades humanas, sino que ¿dónde está nuestro aguante? ¿Cómo nosotros vamos a aguantar esta carrera? ¿Cómo nosotros vamos a soportar, hermano, la carrera? Entonces quiero que leamos lo que dice el verso 31 de Isaías 40. Pero los que confían en el Señor, oiga lo que dice esta versión, le voy a leer la versión al día. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Me gusta esta versión porque dice: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, fíjese, hermano, que ahí yo se la marqué en amarillito. Mire, son 3 velocidades que hay ahí. Son 3: volar, correr y caminar. Solo que ahí las presenta de arriba hacia abajo, pero lo primero que tenemos que hacer es caminar. Después de caminar tenemos que correr. Y por último, hermano, tendremos que volar. Yo no sé si nos estamos preparando para volar. Nos estamos preparando para volar. Es que ahí tenemos que ir. Hermano, siempre que reviso esto se me viene a la memoria, por ejemplo, un avión, antes de alzar el vuelo, primero comienza despacito, hermano, a avanzar despacito. Después, él tiene que alcanzar cierta velocidad para poder despegar. O sea, él en una velocidad moderada, es imposible que un avión despegue, sino que tiene que acelerar y tiene que alcanzar cierta velocidad, hermano, para que ese avión despegue. Entonces nosotros, yo quiero poner esa analogía, porque todo cristiano, sí, por ahí comenzamos todos, por caminar, pero no podemos estar siempre caminando. Tenemos que evolucionar, hermano, a correr. Y por ahí ya voy entrando al tema. Tenemos que evolucionar a correr. ¿Por qué? Porque pronto nos va a tocar volar, pero aquellos que están caminando no van a poder volar. Aquellos que se quedaron en la etapa de caminar,
Hermanito, pues ya vamos a ver los versículos. Hermano, yo le digo, y sobre todo por este versículo, hermano, que nos da las tres velocidades: caminar, correr y volar. Entonces, para poder, hermano, para poder llegar a volar, está en intermedio el correr. Entonces, yo quiero hablarle de estos casos que le traigo aquí, hermano, porque hermano, la iglesia tiene que alcanzar el nivel de correr, de la carrera. No solo caminar, no solo avanzar, hermano, no es suficiente. Mire, no nos ajusta solo avanzar, sino que tenemos que de alguna manera tenemos que practicar, hermano, para llegar a correr. Y después de correr, entonces quiere decir, hermano, que viene el tiempo donde nos vamos a despegar de esta tierra, cuando la final trompeta suene, hermano, y venga Cristo por la iglesia. Entonces, mire, los que van a volar son los que se mantengan corriendo, no caminando. Entonces, mire, hermano, aquí tendríamos muchas cosas que hablar, pero ¿cómo le cuadro este tema? Vamos a ver hasta dónde llegamos. La importancia de correr. La importancia, hermano, de que nosotros superemos a otros. Hemos estado hablando, va de la mano, el tema no está así como muy aparte de lo que hablamos el martes pasado y lo que se habló en los discipulados, va de la mano esto. El martes pasado vimos cómo tenemos que separarnos de la multitud, hermano. Y vimos cómo Zaqueo, y si quiere veamos ese versículo nuevamente, Lucas 19, sobre todo el 19:3, cómo aquel hombre que estaba tratando de ver a Jesús no podía ver a Jesús. Dice que Zaqueo estaba tratando, verso 3, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Eso lo vimos el martes pasado, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Pero mire ese hombre, por eso se adelantó, pero no se adelantó caminando. ¿Cómo se adelantó? Mire cómo él se adelantó, corriendo. Es que, hermano, si vamos a la misma velocidad de la multitud, no la vamos a superar. Tenemos que correr. O sea, me imagino, y usted también estará de acuerdo conmigo, toda la multitud iba caminando. Toda la multitud iba caminando ahí con Jesús. Para poder superar la multitud, Zaqueo tuvo que correr. Entonces, dejar el caminar y empezar a correr. Entonces, así y solamente así, él pudo salir de entre la multitud que le impedía ver a Jesús, que le impedía conocer a Jesús, hermano. Ahí vimos el martes cómo entre la multitud hay impedimentos, hay cosas que nos impiden, hermano, nos atropellan, dice otros que nos oprimen. En la multitud, hermano, hay mucha murmuración. Todo eso lo vimos el martes pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para superar a la multitud? Tenemos, hermano, que correr. Entonces tenemos que cambiar de velocidad, dejar de caminar y comenzar a correr. Y de esa manera, aquí voy a ir poniendo estos puntitos, hermano. De esa manera, Zaqueo es el primer personaje. De esa manera, este hombre, Zaqueo, hermano, pudo superar. Aquí vamos a usar el rojito, a ver cómo se ve. Pudo superar. Yo lo voy a poner aquí, superó. ¿A quién superó? A la multitud. Entonces veamos, hermano, que es necesario la carrera para poder salir de entre la multitud. Ahí el martes hablamos todo lo que significa la multitud. Superó a la multitud, pero ¿por qué? Porque corrió. Y entonces él superó a la multitud. De eso creo que hablamos el martes y no me quiero detener mucho, hermano. Veamos otro que corriendo superó a alguien más. Hoy vamos a ver, esa es la temática hoy. 1 Samuel 17:48. Sucedió que cuando el filisteo, ahí vaya conmigo, 1 Samuel 17:48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentar a David, otro, mire, este corrió, no caminó, hermano. Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, lo lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente.
La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Verso 50. Así venció David al filisteo. Mire qué cosa es esta. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató. Oiga, ya lo mató. Ya el filisteo está tirado. Mas no había espada en la mano de David. Verso 51. Entonces David corrió otra vez, hermano. O sea que David esta batalla la enfrentó corriendo, hermano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató. ¿Cómo que así? Si ya lo había matado, lo volvió a matar, hermano. Mire, dice que con la piedra ya lo había matado, pero luego corrió otra vez. Sacó la espada de la vaina del gigante y dice que lo mató otra vez, o sea que lo mató 2 veces. Ese es otro tema. Cortándole la cabeza con ella, dice, con los filisteos. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Pero el punto es, hermano, aquí no me quiero detener en otras cosas, sino que veamos otro personaje que se apresuró, corrió, y ese es David. Este hombre se apresuró, hermano, para superar. Ahí voy a ir utilizando esta palabrita. Superó al filisteo, al enemigo. Hermano, mire, aquí entre las cosas que se pueden mencionar, hermano, no esperemos que el enemigo nos ataque para nosotros empezarlo a atacar a él. ¿Sabe qué tenemos que aprender de esta historia? Es que David se adelantó, corrió, hermano, y atacó primero al filisteo antes que el filisteo lo atacara a él. Entonces, en lo espiritual, hermano, esto tiene mucha aplicación porque a veces nosotros estamos solo como defendiéndonos, hermano. Nos ataca el enemigo y nosotros como que poniendo resistencia, aunque estamos hablando ahí de aguante, pero realmente, hermano, el Señor nos ha dado armas para que nosotros también ataquemos, para que no solo estamos aguantando. Entonces, ¿cómo le quisiera poner algún ejemplo de esto? Mire, el Señor Jesucristo habló y enseñó acerca de la oración. Este ejemplo creo que me va a servir. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó, ahí en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar, Él dice que entre las cosas que tenemos que pedir es: guárdanos del maligno, líbranos del maligno. Entonces, esa es una oración que aunque no nos ha llegado el maligno, pero nosotros como que nos estamos protegiendo anticipadamente. Y le decimos al Señor: Señor, líbrame del maligno, guárdame del mal. Entonces es una oración anticipada, hermano. O sea, no estamos pidiendo por algo que ya nos sucedió, sino que nos estamos anticipando y le estamos diciendo: Señor, líbrame de todo ataque del maligno. Entonces, ¿sabe qué estamos haciendo ahí? Tirando la piedra nosotros antes que el gigante nos ataque, hermano. Así como David dice que él superó al filisteo, corrió, hermano, corrió al centro de batalla y le lanzó la piedra, lo atacó primero, después corrió, le sacó la espada y le cortó la cabeza. Entonces ahí vemos 2 casos. Ahí lo voy a ir pasando rapidito esto para que lleguemos a un punto donde quisiera detenerme mejor, hermano, con más tiempo. Y aquí en este creo que nos vamos a detener un poquito. En Primera de Reyes 18:45. Mire, aquí vamos a hablar algunas cosas que me parecieron importantísimas. Todo esto es importante, pero si no llego a lo que quiero decirle. Mire, primer libro de Reyes capítulo 18 verso 45. Los días de Elías. Sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento. Pero este es el de Acab. No, en el otro punto nos vamos a detener. Le voy a dar este también. Dice: sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Yo subrayé ahí: Acab montó en su carro. Me interesa que note eso que subrayé ahí también. Su carro, hermano. O sea que Acab iba en carro y fue a Jezreel, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió. Que hay otro que corrió, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Interesante, hermano, que aunque aquel iba en carro, aunque aquel llevaba su carro, este Elías lo rebasó corriendo, hermano.
a pie. ¿Qué tipo de, hermano, qué tipo de habilitación tuvo Elías ahí para poder superar? En este caso, superó a Acab. Todo esto, hermano, tiene una connotación espiritual. Hermano, ese Acab, este era un rey de Israel, pero que este rey se había dejado, hermano, dice la Biblia que él se vendió para hacer lo malo. Es el esposo de Jezabel. Solo ahí usted imagínese quién era él, ¿va? Era el esposo de Jezabel. Y en los días de Elías los enfrentó. Entonces aquí vemos dos representaciones. Yo lo quiero aplicar de esa manera. Podemos hablar de otras cosas, pero Elías representa la luz y Acab representa las tinieblas. Elías, hermano, un hombre de Dios, y que se había torcido porque era un rey de Israel, pero se había torcido, hermano, había dejado, hermano, ahí absorber por Jezabel. Entonces lo que quiero ponerle aquí es que la luz superó a las tinieblas. O sea que nosotros como luz, hermano, deberíamos de buscar en todo momento superar las tinieblas, correr, hermano, más rápido que las tinieblas, adelantarnos a las tinieblas. Entonces fíjense que este hombre, aunque iba en carro, ese rey, hermano, dice que Elías iba a pie, mire, pero él corrió adelante de Acab. O sea, como que recibió una unción, porque él dice que la mano del Señor estaba sobre Elías. Solo ahí está el mensaje. ¿Por qué corrió más rápido Elías que Acab? ¿Por qué Elías superó, hermano, a este rey que andaba metido en tinieblas? Porque Elías tenía la mano de Dios sobre él. Entonces eso nos habilita para correr más rápido, hermano, para correr y adelantarnos a las tinieblas. Fíjese que no siempre pasaba esto. Yo me puse a analizar, más que todo, hermano, a meditar un poquito en esto, y realmente no siempre pasa eso. Porque en algunos casos como este de Elías sí se vio, hermano, que la luz venció a las tinieblas, pero no siempre pasa eso. Fíjese que, por ejemplo, Eva, cuando le llegó la tentación de la serpiente, más bien ahí se vio rebasada. La serpiente rebasó a Eva. Como que las tinieblas, hermano, tuvieron más control sobre quien representaba la luz ahí. Lo mismo pasó con Caín, hermano. Caín, el Señor le dijo: mira, tú puedes dominar el pecado, no dejes que el pecado te domine a ti. Pero al final Caín fue dominado por el pecado. Fíjese que otro caso, el caso de Elí. Hermano, dice la Biblia que Elí honró más a sus hijos que al Señor, como que se dejó absorber por esa obra de las tinieblas. Salomón, hermano, las mujeres lo corrompieron al final. Un hombre de Dios, un hombre que comenzó bien, pero que al final de sus días como que tuvo ese desliz ahí, hermano, donde las tinieblas como que lo arroparon. Y no digamos de Judas, hermano, un hombre que anduvo con el Señor, ahí anduvo en el ministerio, que al final, hermano, se dejó absorber ahí por el precio de la traición. Hay otro caso, hay un matrimonio en Hechos capítulo 5, un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Hermano, dice que Satanás les llenó de engaño. Entonces veamos que hermano, si no estamos nosotros corriendo de la manera que debemos de correr, nos puede superar. Aquí el punto es, nos puede superar las tinieblas. Imagínense que Acán hubiera superado a Elías, aquí en este caso. Entonces, pero hay casos que sí, hermano, como que las tinieblas corren más rápido. Entonces, ¿sabe qué debemos de hacer nosotros, hermano? La Biblia dice, fíjese qué cosa, porque la Biblia dice que debemos de ser más astutos que las tinieblas. Mire, hermano, con todo esto que se está dando ahorita, con todo este movimiento, ahora es más fuerte esto, hermano. Yo estaba ahí viendo un poquito la prédica el domingo de mi pastor, allá el domingo por la tarde, Dios Catología. Ya hay unas cosas, hermano, que ya no se pueden esconder. Mire, hay una película ahorita que la han querido detener por todos lados, hermano. Yo ya la conseguí, creo que la voy a ver. No sé cómo se llama, Sonidos de Libertad, algo así se llama, ¿va? Gritos de Libertad, algo así. Entonces, ¿pero por qué cree que han querido detener? Porque ahí ya lo descubren de una manera más abierta de lo que está pasando con los niños, hermano. Entonces, mire, todas esas cosas, no puede ser que la iglesia nos quedemos atrás y que las tinieblas avancen más rápido que nosotros.
No puede ser eso, hermano. Tenemos que correr. Por eso, mire, hermano, ¿sabe qué quiero decir en este tema? Iglesia, ya no es tiempo de caminar. Tenemos que correr. Ya no es tiempo, hermano, de andar así como con pereza, hermano. Ya tenemos que agilizar el paso. Tenemos que correr. Porque si no, hermano, las tinieblas nos pueden superar a nosotros como iglesia. Mejor, mire, como Elías, que nosotros superemos a las tinieblas. Entonces, que corramos más rápido, hermano. Que si las tinieblas van a, qué sé yo, a 100 por hora, entonces nosotros tenemos que ir a unos 150 por hora. Tenemos que superar. Fíjese que ahí en ese mismo libro, nada más que en el siguiente capítulo, 1 Reyes 19:19, habla de otro hombre que corrió. Y aquí es donde quisiera que hablemos un poquito de Eliseo. Partió de ahí y encontró a Eliseo. Está hablando de Elías después de que salió de la cueva. Mire, este es el caso cuando después de que Elías salió de la cueva. Partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y dice que él estaba con la última. Tenía 12 yuntas de bueyes y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima, cobertura, mire, le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió, no caminó, hermano. Eso es lo que me llamó la atención de todo esto. Corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mis padres, a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, los sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó, mira esta última parte, después se levantó y fue tras Elías. Yo subrayé ahí, hermano, y le servía. Entonces este corrió para servir a Elías. Este corrió para dar un servicio. Este corrió para, hermano, para no desaprovechar ese manto que le había caído. Hermano, yo voy a detenerme unos minutitos acá. Porque aquí estamos hablando ya de Eliseo, el discípulo de Elías. Este Eliseo, usted sabe que agarró la doble porción, pero veamos un poquito de esto, hermano. Que dice que él corrió. Cuando Elías va donde está Eliseo, hermano, le lanza el manto. Y eso es cobertura. Eso es como un llamado, fíjese, es como un llamado. Entonces viene Eliseo y lo entiende, él lo entiende, que el Señor lo estaba llamando. Sin duda, hermano, este hombre tuvo que haber tenido una conexión previa con el Señor. Tuvo que haber tenido algún conocimiento, porque cuando él viene y ve que Elías le lanza el manto, yo creo que ni conocía a Elías, pero algo dijo él: el Señor me está llamando. Entonces dice que él corrió tras Elías. Lo interesante, y donde quiero aplicar esto, hermano, lo interesante es que Elías, antes de Eliseo, él tenía un siervo. Y quiero que veamos esto así despacito. En el verso 3, tal vez lo colocan aquí, siempre ahí en 19:3, creo que está, quiero ver, aquí lo anoté yo. Sí, en el verso 3 dice en la PDT: Elías se asustó tanto al escuchar esto. ¿Cuál esto? Las amenazas que Jezabel le había hecho, hermano. Aquí tendríamos que hablar un poquito de historia, ¿va? Miren, el capítulo 18 de Reyes, usted sabe que Elías le da muerte a unos profetas de Baal. Y eso, hermano, encendió la ira de Jezabel y amenazó a Elías. Y Elías, dice ahí, después de escuchar esa amenaza, se asustó tanto que al escuchar esto dice, escapó para salvar su vida. Pero lo que quiero detenerme aquí, hermano, es que dice: llevando consigo a su siervo, se fueron a Berseba, que está en Judá. Y dice ahí, hermano, Elías dejó a su siervo allí. Entonces yo quiero que notemos esto, que antes de que Elías entrara en esa cueva, Elías tenía un siervo. No aparece el nombre, hermano, no se sabe cómo se llama, pero sí tenía un siervo. Y entonces cuando él entra, antes de entrar a esa cueva, le dice a su siervo: quédate aquí.
como que le dijo, mira, yo solo me voy a ir a esconder, tú no te vas a ir conmigo, quédate aquí. Hermano, entonces, ¿qué pasó con ese siervo? ¿Qué pasó con ese siervo de Elías? Ahí es donde quiero puntualizar. Ese mismo siervo es el que aparece en el capítulo 18, cuando hasta cantamos ese himno, donde dice que él le decía a su siervo, sube y mira hacia el horizonte a ver si va a llover. Entonces dice que aquel siervo subió, hermano, 7 veces a ver el horizonte, a ver si venía alguna señal de lluvia. Es ese mismo siervo en el capítulo que está en el capítulo 19. Entonces fíjese que en ese capítulo él dice, en el 18, él dice, veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. Pero note quién está hablando ahí. Era un siervo de Elías. Entonces este Eliseo viene a recibir, y aquí quiero aplicar esto, hermano, este Eliseo viene a recibir un manto que otro abandonó. ¿Sí va conmigo ahí? ¿Vamos bien, hermano? ¿O no? ¿Ah? Es que quiero que tomemos bien este punto, porque me pareció interesante. Que ¿por qué corrió Eliseo a tomar el manto? Porque era un manto que otro había abandonado. Era un manto que otro había dejado, hermano. Era un manto que otro quizás no había valorado. Y hermano, ¿cómo esto en lo espiritual? Hermano, ¿cómo a veces podemos estar menospreciando un regalo que Dios nos dio, un don que Dios nos dio, y que otro lo puede estar deseando? ¿Cómo podemos a veces estar menospreciando un puesto que Dios nos dio y que otros lo están deseando? Fíjese que interesante esto, hermano, porque yo creo, hermano, que debemos de, a donde quiero llevarlo aquí, debemos de realmente valorar lo que el Señor nos ha permitido desarrollar. Mire, donde usted se desarrolle, donde usted, hermano, esté sirviendo, donde estemos sirviendo, ¿sabe qué? Valoremos ese lugar que el Señor nos ha permitido, hermano, tener. Valorémoslo y no lo descuidemos, porque de repente entonces otro lo puede, hermano, otro lo puede estar así como anhelando. Fíjese que interesante que ahí manténgame ese versículo. Dice que se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. O sea, Elías como que tenía algo, hermano. Estoy conociendo un poquito más a Elías. Elías como que tenía algo, como que probaba a sus siervos, como que los probaba y les decía, quédense aquí. Pero más que todo era como una prueba. Y le digo esto porque en el capítulo 2 de Segunda Reyes, tal vez lo colocan, en el capítulo 2 de Segundo Libro de Reyes, hermano, le quiere hacer lo mismo a Eliseo. Mire que le dice, Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. O sea, hay una petición de Elías, pero ahora con su otro siervo. Ya no con el anterior, sino que ahora con Eliseo. Pero mire este siervo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces notemos una diferencia entre este siervo y el siervo anterior. Me imagino que el siervo anterior, lo voy a probar a este, quédate aquí en Beerseba, quédate, porque yo voy a otro lado. Y yo creo que aquel ni corto ni perezoso, ¿a qué hora me quité a este Elías de encima? ¿Va? Así con ese carácter que tiene, ¿va? Mejor ahí lo dejo. Andate, Elías, vos solo. Ya días estaba esperando una oferta de esta, que me dejaras libre. Andate, Elías, por favor. Hermano, menospreció el puesto que tenía. Entonces le llegó el tiempo también a Eliseo de que lo probaran. Y ahí le hace la primera prueba. Pero hermano, ese Elías era, yo creo que Elías era un poco complicado. No quiere decir un poco, hermano, ese sí que era un poco, más o menos así como esos jefes, hermano, que no le atinamos una, ¿va?
hace el bien y se enoja, se lo hace de esta manera, se enoja también. Y entonces lo hace como él dice y tampoco no queda bien. O sea que nunca se queda bien con él. Algo así era este Elías, hermano. Entonces ahí le dice Eliseo, no te voy a dejar. Pero más adelantito en el verso 4, otra vez, hermano, Elías entonces le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí. Y mire cómo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado ahora a Jericó. Pero él dijo, otra vez este siervo, mire, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. O sea, otra vez el siervo, ese siervo como de esos, no, esos bien, hermano, bien claros del objetivo, bien claros de que el Señor los ha puesto allí y nadie los va a quitar de ahí. Es que así debemos de ser, hermano. Mire, bien claro de lo que el Señor nos ha dado. Y si el Señor te ha dado un puesto, si el Señor te ha dado, hermano, si el Señor te ha dado un lugar dentro de su casa, que nadie te saque de ahí, al menos que sea el Señor que te diga que te muevas. Ahí si no hay para dónde. Pero hermano, que nada nos saque de nuestro servicio. Que nada nos haga, mire algún versículo que está por ahí, dice que aunque el rey se ponga ahí todo enojado, dice, yo lo estoy parafraseando, pero dice, no abandones tu puesto. Entonces mire, aprendamos algo de Eliseo. ¿Por qué corrió Eliseo? Porque ese hombre sí aprendió a mantener su puesto, hermano. Mire, aprendió a ir hasta lo último, hasta lo último. Entonces ahí van dos veces que prácticamente Elías le está diciendo, no me sigas, no me sigas. Hermano, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? Vaya, así le voy a poner un ejemplo. Que usted venga un día y me diga, pastor, yo quisiera ir a usted, va de visita para una iglesia, yo quisiera ir con usted, ¿será que me deja ir, pastor? No, hermano, usted se queda aquí. Yo creo que no me vuelve a hablar, ¿va, hermano? Y mire que a Elías, voy para tal lado. Eliseo, quédate aquí. No te voy a dejar. Ni aunque me pidas, no te voy a dejar. Entonces, ya van dos veces que lo va hermano queriendo dejar. En el verso 6, otra vez, mire. Entonces Elías le digo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero otra vez, hermano, Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y siguieron los dos. Entonces en 3 veces le dijo Elías a Eliseo, quédate, 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 quédate. Y las 3 veces se las batió Eliseo, no te voy a dejar. Yo sé que Dios me ha puesto para servirte. Yo sé que Dios me ha puesto para andar contigo, pero ¿sabe cuál era el objetivo de Eliseo? Quedarse con la doble porción de Elías. Él sabía, hermano, él sabía que esa unción era para él, no era para otro. Y me parece que esa unción era para el primer siervo, pero no la supo cuidar. Esa doble porción no era para Eliseo. Originalmente, hermano, no era para Eliseo. Esa doble unción era para el primer siervo. Pero ese primer siervo en la primera dijo, me quedo. Entonces yo le diría, hermano, no te rindas a la primera. Aunque haya oposición, aunque hayan cosas, hermano, que de repente nos quieran desanimar, pero ten bien claro tu objetivo, a dónde te quiere llevar el Señor. Te dígale, Señor, si yo me voy a mover de aquí va a ser por una orden tuya, pero tú me tienes sirviendo aquí. Si es que aquella hermana me dijo, no, pero yo voy a estar aquí, Señor. Pero mira, ya viste que me vieron feo, Señor, aquí en el equipo. Sí, pero aquí me tienes tú, Señor. Aquí voy a servir, aquí voy a estar. No me voy a mover de mi puesto, porque aquí tú me vas a promocionar. Entonces mire que Elías nadie lo sacó de ahí, hermano. Nadie lo sacó de ahí. A Eliseo nadie lo sacó de ahí. Aún el mismo Elías le dijo, quédate, pero él dijo, no. Entonces, pero ¿sabe por qué? Porque él tenía bien claro un objetivo. Yo voy a ser el sucesor de este. Yo voy a tener la doble unción de Elías. Y no se apartó de ese lugar hasta que la consiguió, hermano. Entonces Eliseo superó al primer siervo. Yo creo que así le puse a este punto. Superó al primer siervo. Hermano, fue más diligente que el primer siervo. Superó al primer siervo. Que el Señor nos ayude, hermano, a
a saber que, número uno, a saber que el Señor nos ha dado un privilegio, que el Señor nos ha puesto en un lugar. A todos, hermanos, el Señor nos ha puesto en un lugar. Y entonces estar dispuestos, hermano, a mantenerlos ahí, en ese lugar. Vamos a ver cómo voy con el reloj. Quiero que lleguemos a otros de los puntos que tengo acá. Hermano, solo le cuento algo. Mire, entre las cosas que yo he sentido, y se las cuento no para gloriarme yo, Dios sabe que no, sino las cosas que a mí, yo he sentido, de las cosas que me han ayudado, hermano. De las cosas que yo he podido decir, hermano, sí se las recomiendo a otros. Es que nosotros no nos movamos de un lugar si el Señor no nos dice que nos movamos. Mire, yo me acuerdo que en el equipo donde yo servía, allá en la central, hermano, sufrió unos cambios. Bueno, solo a mí me cambiaron como unas 3 o 4 veces de líder, del que nos coordinaba. Y siempre que habían cambios de líderes, algunas ovejitas del equipo se iban detrás del líder. Donde ponían al líder, allí iban ellos. Y entonces, pero el Señor a mí me habló, hermano, no te muevas de aquí. Aunque te cambien de líder, no te muevas. Entonces yo me mantuve ahí. Y hermano, y usted sabe, uno se acostumbra a sus líderes y todo, y bien bonito, nos llevábamos bien y todo, pero de repente no, este hermano va para el otro equipo, y se iban como unos 30 para allá, hermano, donde iba él. Entonces el equipo se debilitaba. Pero aquí vas a estar. Y yo ahí me estuve. Y ya nos íbamos adaptando con el otro, y el equipo agarraba fuerza cuando otra vez este va para allá, el líder otra vez, nos quitaban el líder. Y entonces otros hermanos iban para allá con ellos. Y el Señor ahí estate, no te muevas de tu puesto. Hermano, y eso pasó 3 o 4 veces, como 4 o 5 veces más o menos. Pero lo que el Señor nos enseñó ahí, a mi esposa y a mí, hermano, es, ¿sabes qué? Hay que mantenernos en un lugar hasta que el Señor diga que nos movamos. Y eso hermano, nos ayudó a ser así firmes y estar ahí. Y nos llegaban de otro equipo: ustedes son un matrimonio, los queremos en aquel lado, miren que ustedes los hemos visto aquí en la iglesia, vénganse aquí con nosotros, los vamos a tratar. Hermano, nos enamoraban de otros equipos. No, yo le digo, aquí nos tiene el Señor, no nos vamos a mover de aquí. Hermano, eso a mí me ayudó a aprender muchas cosas. Y entre las cosas que aprendí es, hermano, no te muevas de tu puesto a menos que el Señor te diga. A menos que el Señor nos diga. Entonces ahí eso nos va a ayudar, hermano, a crecer, desarrollar. Entonces eso, mire, Eliseo aplicó eso. No se movió de su puesto hasta que le vino el tiempo de su como de su ascenso, como de su promoción, hermano. Mire, yo creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor quiere promocionarnos a todos. El Señor no nos quiere ver en el mismo lugar siempre, a todos, hermano. El Señor nos quiere promocionar. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria y en gloria. Pero ¿sabe qué se necesita para eso? Hermano, necesitamos que aprendamos a pasar pruebas, terremotos, hermano, vientos, huracanados, como sea. Pero cuando el Señor mira, este no se mueve, este sí que está bien plantado, este está listo para promocionarlo, lo vamos a promocionar. Y le vamos a dar una mayor responsabilidad. Hermano, eso sucede. Pero cuando nosotros somos muy, hermano, muy así, muy movibles, muy movedizos, hermano, cualquier cosita, me voy de aquí. Y allá tiene otro problemita, no, me paso para acá. Y luego aquí, hermano, donde vayamos vamos a ser, hermano, probados. Pero qué importante es que nos cimentemos, mire, y digamos, no, Señor, aquí me tienes sirviendo, aquí me quedo. Venite para acá, no, aquí me tiene el Señor, aquí me tienes sirviendo. Eliseo es un ejemplo de eso. Bueno, veamos otros para que cuadremos esto. Lucas 24:10. Vamos a hablar un poquito de la resurrección de Jesús y algunos puntos aplicándolo a esto. Dice que Lucas 24:10. Eran María Magdalena, ya habían unas mujeres, eran María Magdalena y Juana y otra María. Las que, solo le pongo el contexto aquí, estas mujeres son las que fueron al sepulcro, hermano,
ya el día después de que Jesús había resucitado, fueron al sepulcro y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Entonces ellas corren a dar la noticia a los demás discípulos. Dice el verso 10 siempre, dice que la madre de Jacobo eran ellas. También las demás mujeres, o sea que habían otras mujeres ahí. Dice que las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. ¿A quiénes estaban hablando? A los apóstoles. Verso 11, dice que a ellos estas palabras les parecieron como disparates, dice esta versión, hermano. No sé si la versión suya así dice, pero dice que los apóstoles, mire quiénes, hermano. Aquellos que habían andado con Jesús, aquellos que habían escuchado, hermano, acerca de la resurrección. Dice que a esos apóstoles les parecieron como disparates y no les creyeron. Pero mire la diferencia. Pero Pedro se levantó y corrió. Ahí está, mire, corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio, dice, solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Entonces veamos dos grupos ahí. ¿Alguien se acuerda de los grupos a los que le predicó Jesús? ¿Me lo puede mencionar? Número 1. ¿A quiénes? Multitudes. Después, discípulos. Después, los escogidos, los apóstoles. Y después, ¿ah? Se vale tomar chepe, hermano. Si tiene notas ahí, chapea. No, multitudes. De las multitudes el Señor llamó a los discípulos. Eso es superar ya, hermano. De los discípulos Él escogió a 12. De los 12 Él tenía 3 preferidos. ¿Cuáles eran esos? Pedro, Juan y Jacobo. Y de esos tenía uno. ¿Quién era ese? Entonces, mire cómo, hermano, y yo le aseguro que Juan en algún momento estuvo dentro de la multitud. Juan en algún momento estuvo dentro de los discípulos. Juan estuvo dentro de los apóstoles. Juan estuvo entre los 3 elegidos, escogidos. Pero él llegó a tener una relación con Jesús más íntima. Entonces aquí vemos apóstoles, porque ahí dice que estas mujeres le llevaron las buenas noticias a los apóstoles. Pero ¿quién corrió? Dice que Pedro, hermano. Ya después vamos a cuadrar mejor esto. Mire, dice que Pedro corrió. Hermano, interesante. Yo lo normal que quisiera leer ahí, hermano, yo lo que quisiera leer ahí es que los 12 salieron corriendo, o los 11, porque ya no estaba ahí Judas, ¿va? Lo normal es que los 11 emprendieron una carrera, hermano, a ir a ver. Pero dice que a los otros les parecía disparate lo que hablaban esas mujeres. Qué cosas, hermano. Si no estuvieran en la Biblia, ¿va? Hermano, no se creen así por así. Pero el que corrió fue Pedro. Entonces Pedro superó. Yo le puse a este punto, no sé, superó a los otros discípulos. Hermano, superó a los otros discípulos. Pero esa es la perspectiva de Lucas. ¿Ah? Después Juan, sí, ahí lo vamos a ver. Dice que superó a los otros discípulos. Pero esta es la perspectiva de hermano, mire, algo que le quiero decir acá. Siempre es bueno leer las historias, las parábolas o los relatos de los evangelios. Si están en los 4 evangelios, hay que leer los 4 porque nos dan elementos diferentes. Por ejemplo, esto de la resurrección está en Lucas 24, pero también está en Mateo 28, en Marcos 16 y está en Juan capítulo 20. Este relato está en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios nos dejan elementos diferentes. Nos dejan elementos diferentes. Por ejemplo, cuando lo vemos en Juan, pongamos Juan capítulo 20, mire lo que sucede. Salieron pues Pedro y el otro discípulo. Entonces Pedro ya, según Juan, Pedro no iba solo. Según Juan,
Mire, por ejemplo, voy a parar un poquito para aplicar esto. Por ejemplo, cuando usted ve la historia de Bartimeo en Marcos, solo se habla de Bartimeo, pero no sé si es en Lucas que habla de ese mismo ciego y ya ponen dos ciegos, no solo Bartimeo, sino que ponen a dos. ¿Por qué será eso, hermano? Están contra... No, es que el que escribió Marcos vio otros elementos que el otro tal vez no los vio, pero no los puso. Pero eso también es un plan de Dios para que nosotros entendamos mejor cada parábola, cada hermano, cada enseñanza. Entonces por eso es bueno ir a revisar los 4 evangelios. Hay cosas que solo están en 1, hay cosas que están en 2, hay cosas que están en 3, pero entre más elementos busquemos, mejor. Mire, este es el mismo pasaje, el mismo relato, solo que ahora visto desde el punto de vista de Juan. Dice que salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Y mire lo que dice el verso 4: los dos corrían juntos, una carrera, hermano. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces agreguemos aquí que también Juan corrió y que Juan, hermano, superó a Pedro. Y entendamos un poquito, entonces yo pude entender un poquito mejor por qué este Juan llegó a ser el discípulo amado. Mire, hermano, hay que ver estas cosas desde esta manera. Para mí, esta es una carrera que definió quién es el que estaba más cercano de Jesús. Por ejemplo, si yo le digo ahí, hermano, es como cuando en esos concursos de belleza, va, ya solo quedaron las últimas 3, hermano, y ya se van a definir quién va a tener la de primer lugar. Es la última carrera esa, es la última etapa, hermano. Y ya cuando dan a conocer la del primer lugar, ya, hermano, las otras ya quedan ahí como que bueno, ya no lo logramos, pero llegaron cerquita. Entonces aquí en esa carrera ya no está Jacobo. Los últimos 3 que se hablan de que anduvieron con Jesús, los últimos 3, Pedro, Juan y Jacobo. Pero ahí ya se les despegó Jacobo. Ya el asunto solo era de 2, entre Pedro y Juan. Pero dice la Biblia que Juan corrió más rápido, corrió más a prisa. Hermano, entendamos esto en lo espiritual. Hermano, nosotros tenemos que aprender a correr más rápido que otros. Y esto no se trata de que, hermano, como pasa a veces en las competencias, le vamos a meter zancadilla al otro para que se caiga y lo voy a superar, va. Ahí nomás quedamos descalificados. No, esto en un espíritu, hermano, en un espíritu sano, decir: Señor, yo quiero llegar a conocerte plenamente a ti. Yo no quiero llegar a conocerte a medias. Y para mí el apóstol que llegó a conocer plenamente a Jesús fue Juan, el apóstol. Ya se lo he dicho, pero Juan vio a Jesús como hombre, lo vio como ungido, lo vio transfigurado, que eso solo lo vieron ellos 3. En el monte de la transfiguración solo lo vieron ellos 3, nadie más. Pero ahí estaba Juan. Lo vieron resucitado. Juan lo vio resucitado. Pero el único que vio a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, fue Juan, en el Apocalipsis. Ahí puede ver donde él dice que sus ojos eran como de llama de fuego, hermano, y su rostro iluminaba. Es el único que vio, de los 12 apóstoles, el único que vio a Jesús en toda esa gloria, estando en este cuerpo, fue Juan. Entonces él alcanzó un conocimiento mayor que Jesús. A lo que quiero llegar, hermano, es: ¿hasta dónde vamos a conocer a Jesús nosotros? ¿Nos vamos a conformar como la multitud? Solo conocieron un Jesús por encima, hermano. ¿O vamos a profundizar más? Vamos a conocer a Jesús transfigurado, por lo menos, hermano, de esos 3. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? El punto es la carrera, hermano. ¿Cómo vamos a correr? ¿A qué velocidad vamos a correr? Pedro seguramente llevaba su velocidad. Pedro, hermano, corría, pero Juan lo rebasó. La carrera de Juan fue más rápida.
Entonces a lo que estamos llegando es, hermano, que corramos pero con aguante, que corramos, hermano, y superemos, que corramos, hermano, y alcancemos llegar hasta el final. Entonces para mí aquí se estaba definiendo, hermano, aquí se estaba definiendo una carrera ya, una final, mire. Aquí llegaron los dos apóstoles de esos, hermano, porque no podemos desmeditar a Pedro. Pedro en lo que es en el reino de Dios tiene, hermano, un peso bastante importante. Dice, incluso el apóstol Pablo habla de que Pedro era una de las columnas ministeriales en aquellos tiempos. O sea, no es que estamos descalificando a estos hombres, no, pero lo que estamos viendo es que, hermano, este superó a todos. Juan corrió más rápido que todos. Juan, hermano, llegó a conocer a Jesús de una manera diferente. Fíjese que si quiere leamos algunos capítulos, algunos versículos del verso 20, perdón, del capítulo 20, algunos versos del capítulo 20 o 21, perdón, Juan 21. Mire que estos dos como que llegaron a lo último con Jesús, hermano. Mire, estos llegan allí a la última instancia. Aquí Jesús ya está resucitado. Aquí Jesús ya está, hermano, por ser levantado de esta tierra. Son como las últimas charlas que tuvieron Pedro y Juan, fíjese ahí con Jesús. Dice que Jesús le dijo a Pedro en el verso 19, entonces dando a entender la clase de muerte. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Jesús le dice a Pedro, todavía ya resucitado, sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Mire la referencia que da, el que en la cena se había acostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, mire la pugna que se tenían entre ellos dos, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Como que en esa etapa ya Jesús había definido, hermano, cuál era el discípulo que había llegado, digamos, con el primer lugar de esa carrera. Mire, a Pedro le da una parábola como quien dice, vas a morir de esta manera. Entonces Pedro le dice, se lo estoy parafraseando, Señor, a mí me dijiste ya cómo iba a morir. ¿Y Juan cómo va a morir? Mire qué cosas, ¿va? Pedro le está diciendo, Señor, a mí ya me dijiste cómo voy a morir yo. Pero ya viste el que viene detrás de nosotros. ¿Y Juan cómo va a morir? Como quien dice, si yo voy a morir así, ¿y este qué corona tiene? Pero Jesús le dijo, hermano, ¿y a ti qué? Si yo quiero que este esté vivo cuando yo venga, ¿y a ti qué? Por eso hay alguna corriente, hermano, una corriente, vamos a decirlo así, doctrinal, que apunta que Juan no vio muerte tampoco, Juan el apóstol. Como que está también ahí en la misma línea de Elías, que están esperando, hermano, que vengan. Entonces por ahí está la línea también, porque Jesús dijo esas cosas, hermano, y ese hombre es uno de los hombres más, hermano, que se entresacan de los grandes hombres de Dios, Juan el apóstol. Entonces, ¿cómo le ganó esa carrera, hermano? Por eso veámoslo desde este punto de vista. Hay que correr hasta el final. Y no es que, hermano, no es que estamos compitiendo entre nosotros. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es cómo logro, hermano, llegar a una relación más íntima con Jesús. Hay que correr esta carrera y llevarlos, hermano, a tener unos niveles con Dios muy buenos. Yo creo que si esto está en la palabra, hermano, todos podemos llegar aquí. Mire, y este solo se lo voy a leer, Cantares, pongan el de Cantares. Ese es el último punto, que ese lo voy a desarrollar en otro tema. Dice que me beses con los besos de tu boca, está hablando la amada, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Y ahí menciona, dice, por eso te aman las doncellas, en plural, mire, doncellas. Pero ella luego dice, llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus recámaras. Esta es la amada que superó a las demás doncellas. Esto lo quiero poner en el contexto de Rebeca, hermano.
Rebeca, cuando se iba a casar con Isaac, dice que era una mujer que ahí lo voy a estudiar bien, hermano, que corrió. Fue una mujer, tal vez pone en Génesis 24, dice que esa mujer corrió y atendió ahí al siervo de Abraham. Entonces, pero eso lo voy a ver en otro tema, hermano. Sin duda no me va a dar chance de explicarlo. Pero voy a poner aquí que Rebeca superó a otras doncellas. Ella dice que corrió para darle agua a los camellos y después corrió a contarle a su mamá, pero creo que hay otra vez, fíjese donde ella corre. Pero yo anoté un versículo, tal vez lo busca, el que subrayé, donde dice que corrió otra vez, algo así dice. Creo que está más abajo. ¿Perdón? Es que yo lo había subrayado. El verso 20 dice que se dio a prisa, vació su cántaro en la pila y corrió, y me llama la atención eso, mire, corrió otra vez. Como que la actitud de esa mujer era correr. Y esto me habla de una iglesia que no camina, hermano. Por eso esto lo voy a desarrollar en una enseñanza aparte. Creo que el martes, si el Señor me permite, vamos a ir a ver estas doncellas que superaron a otras. Entonces es una iglesia que no camina, corre. Y veamos eso en Rebeca, hermano. Rebeca era una muchachita. Mire, ese hombre se paró ahí en una fuente, dice, a esperar que llegaran las doncellas que normalmente iban a traer agua. ¿Quién cree que llegó primero? Rebeca. La superó a todas. Desde ahí la superó. Y después ese hombre le dijo, dame de beber. Rapidito, le dio de beber. Dámele de beber. No le dijo, sino que ella se ofreció, dijo, ¿será que también le doy de beber a tus camellos? Y dice que corrió a la fuente y sacó agua y le dio de beber a los camellos. Pero lo que me llama la atención es eso, hermano, correr. Es alguien diligente. Después de que se dio cuenta quién era ese hombre, dice que ella corrió y se lo contó a sus padres. Pero mire esa acción de correr. Entonces es una iglesia, Rebeca tipifica una iglesia, hermano, que alcanzó el nivel de correr, no de caminar. Diligencia, hermano, que seamos una iglesia diligente. Eso mismo hizo Esther, aunque no dice que corrió, pero mire, Esther superó a todas las doncellas que estaban compitiendo ahí con ella. Las superó todas, porque hizo algo más, corrió. Entonces mire, hermano, qué importante es que nosotros nos grabemos esa palabrita. Lo que dice Hebreos capítulo 12, corramos. Y yo me quedé con esa versión, corramos con aguante. Corramos con paciencia, corramos, hermano, con perseverancia. Y las diferentes versiones que leímos. Entonces aquí está el resumen. Zaqueo corrió para superar la multitud. David corrió para superar al filisteo. Elías corrió para superar a Acab. Eliseo corrió para superar al primer siervo que tuvo Elías, hermano, lo superó. Pedro corrió para superar a los otros discípulos, pero Juan hizo una carrera última para superar a Pedro. Y Rebeca, hermanos, superó a las otras doncellas, corrió para superar a las otras doncellas y llegar a ser la esposa, hermano. Esta mujer llegó a ser la esposa, mire. Rebeca llegó a ser la esposa del hombre más codiciado en aquellos tiempos, de Isaac. Entonces, Isaac es nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia la iglesia que se va a casar con el Isaac de este tiempo, hermano, tiene que superar a las demás doncellas. ¿Pero cómo? Corriendo. Entonces, ¿cómo debemos de tomar esa actitud, hermano? ¿Cómo debemos de tomar esa actitud diligente de correr? Fíjese, hermano, que esto tenemos que como que palparlo más, pero mire, ¿qué estamos haciendo de diferente a lo que hace la gente normal? ¿Qué estamos haciendo de diferente de lo que hace la iglesia
en común, hermano. ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Será que estamos haciendo algo más de lo que hace un cristiano normal? Todo eso deberíamos de observar. ¿Estamos dando algo más de lo que hace la iglesia en común? Entonces yo creo que todo eso nos tiene que abrir nuestros ojitos y decir: Señor, ¿en qué nivel estoy yo? ¿Será que todavía estoy caminando o ya estoy trotando, Señor? Pero querer ir avanzando, hermano, eso es importante. No nos quedemos en el mismo nivel. Superemos. Pero para eso seguramente tenemos que agilizar el paso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ahorita aquí el discipulado, hermano, los domingos la iglesia llena. Los domingos la iglesia llena. Pero ¿cuántos venimos a los discipulados? ¿Cuántos estamos asistiendo a los discipulados en casa? Y todo eso, ahí podemos estarnos midiendo. No, yo estoy dentro del grupo de los domingos, gloria a Dios, ahí tenemos que estar, obviamente, ¿va? Pero qué lindo es, yo quiero estar dentro del grupo de los del martes también. Ahí quiero estar. Entonces, hermano, todo esto debemos de irnos midiendo. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos corriendo o estamos al trote de la gran mayoría. ¿Estamos haciendo algo más o estamos al trote de la gran mayoría? Entonces, me gusta lo primero, que Zaqueo tuvo que correr para superar a la gran mayoría. Salir dentro de ese grupo, hermano, y posicionarse en otro grupo. Amén. ¿Qué les parece si corremos? Póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Yo creo que, mire, hermano, con todo mi corazón le digo, ya no es tiempo de estar pensando qué hacemos. No, es tiempo de que accionemos. Es tiempo de que corramos. Es tiempo de que como vamos a ver, como Elías superó a Acab, superó las tinieblas. Ahora nosotros tenemos que tomar esa actitud de Elías para superar todo el mal que se aproxima, que se avecina. Y algunas cosas ya están entre nosotros, pero las cosas que se avecinan son bien tremendas. Pero oremos y pidámosle al Señor: Señor, queremos ser esa iglesia que corre, esa iglesia que deja de caminar y comienza a correr. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Señor, queremos tener esa habilitación tuya, Señor. Siempre estamos rogando, Señor, por esa habilitación tuya, para que seamos esos personajes que hoy hemos visto, como ellos en su momento, Señor, sacaron fuerzas de la debilidad, sacaron fuerza. Zaqueo sacó fuerza de ese impedimento que tenía en su visión, al no poder verte, al no poder conocerte, Señor. Ahí Zaqueo dice que corrió, Señor, de entre la multitud, y superó. David ahí con su cuerpecito, ahí con su juventud, Señor, ahí con el rechazo de la gran mayoría de los que le veían, Señor, aún sus familias lo rechazaban, pero de ahí sacó fuerza para correr y poder enfrentar esa potestad. Elías también superó ahí ese momento, Señor. Eliseo, Pedro, Juan y todos estos personajes. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma actitud en el nombre de Jesús. Ruego por cada uno de los hermanos que conformamos esta casa ministerial, Señor, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti y poder, Señor, encaminarnos hacia la meta final, pero que lo hagamos con diligencia, Señor, como escribía Pablo ahí en 1 Corintios 9, Señor, que corramos de tal manera que ganemos, que corramos con el objetivo bien claro, Señor, no, como decía Pablo, sin metas y sin tener un objetivo, no, Señor, como dando golpes al aire, sino que tengamos un objetivo claro hacia dónde vamos y que pongamos todo nuestro empeño, Señor, en correr, que pongamos todo nuestro esfuerzo, Señor, en llegar a la meta final, Señor, pero con esa gallardía,
Señor, con ese ímpetu de que cada día, Señor, nosotros entre más cerca sintamos esa meta, Señor, que tengamos esas nuevas fuerzas para correr, seguir corriendo y quizás, Señor, para aumentar la velocidad, así como Juan en esa última carrera pudo superar a un hombre que seguramente también corría fuerte, pero él tuvo mayores fuerzas para poder llegar más rápido. Señor, ayúdanos que nuestras fuerzas sean renovadas. Ahí levante sus manos, quiero orar por usted. Señor, oro para que las fuerzas de tu iglesia sean renovadas en el nombre de Jesús, que vengan nuevas fuerzas a nosotros, que nuestra visión, Señor, sea la óptima, Señor, para poder correr bien sin que tropecemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos la capacidad de poder visualizar cualquier obstáculo que se nos quiera oponer en el camino, Señor, y que podamos evadirlo, que tengamos la fuerza para evadir cualquier obstáculo que nos quiera, Señor, hacer caer y nos quiera retrasar la carrera. En el nombre de Jesús, que venga a nosotros, Señor, esa nueva fuerza, que así como dice el libro de Isaías capítulo 40, Señor, que los que esperan en ti, que los que confiamos en ti, tendremos nuevas fuerzas cada día. Nuestras fuerzas sean renovadas y que podamos, Señor, correr, que vayamos alcanzando ya esa velocidad donde luego vamos a volar, porque creemos que tú vienes pronto y queremos estar, Señor, preparados para tu venida. Y entre las cosas que debemos de preparar y de afinar es nuestra velocidad. Tenemos que correr. Ayúdanos a correr, ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos se agilicen. Ayúdanos a tener esa diligencia que tuvo Rebeca. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia diligente. En el nombre de Jesús bendecimos la iglesia de Cristo, bendecimos esta casa ministerial, Señor, y queremos ir tras esa línea de avanzar, de correr, Señor, y alcanzar esa estatura que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias y que tu palabra, Señor, tenga esa aceptación, ese recibimiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos guarde, nos cubra y nos lleve con bien a cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.